Casi llegamos al final de la serie que hemos abarcado ya por varios domingos. La serie se llama La época de los jueces, derrota y restauración. No sé si alguna vez anterior a esta serie habíamos estudiado. De mi parte yo no me había introducido en el libro de jueces como lo hemos hecho hasta ahora. No sé si alguien ya había tenido a lo mejor algunos estudios profundos con respecto a este libro. A veces no se quiere tomar mucho, ¿verdad?, esta situación, porque el libro de jueces es historia, es histórico. Realmente no podemos encontrar ahí un lineamiento, por ejemplo, de mandamientos con respecto a lo que Dios quiere y al estándar de la santidad de Dios, a la cual nuestro Dios nos insta a buscar, porque Él es santo. Y ahí en Pedro dice: sed santos como vuestro Padre en el cielo es santo. Y además nos dice que seamos santos en toda vuestra manera de vivir. Y esto, ¿verdad?, es un estándar. Es el estándar que Dios pone en relación precisamente al estado en el cual, como hijos de Dios, como creyentes, debemos de buscar. Esto, en realidad, hermanos, para nosotros constituye un reto. Pero no es un reto que está basado en nuestras propias fuerzas, sino en la dependencia que debemos de tener de Dios y que el Espíritu Santo actúa en nosotros. Porque dice la palabra de Dios que los que viven por el Espíritu, ¿verdad?, que los que son del Espíritu viven bajo el Espíritu, es decir, somos gobernados por el Espíritu Santo de Dios. El tema número 10, hermanos, tiene que ver con lo que algunos han denominado, a través precisamente de este texto del libro de los jueces, como el último juez del pueblo de Israel. Y también es el al que se le dedica más palabras, en donde su biografía es más extensa. Estamos hablando precisamente de ¿quién? Sansón. De Sansón. De Sansón. Ahora, hermanos, cuando hablamos de Sansón, pues es un personaje icónico, porque fue dotado de gran fuerza de parte de nuestro Dios, a través del Espíritu de Jehová. No era una fuerza que él se la hubiera ganado a través de ir al gimnasio, ¿verdad?, o de estar haciendo pesas. Era una fuerza que provenía porque el Espíritu de Dios posaba sobre él. Ustedes conocen la historia de grandes rasgos. Si ustedes en realidad, ¿verdad?, le preguntan a un pequeño acerca de Sansón y ha venido a escuelas bíblicas o escuelas dominicales, se toca a veces el tema de Sansón y lo consideran, ¿verdad?, como un hombre fuerte. En realidad se han dado muchas historias alrededor de él, pero la única historia verídica y que podemos decir confiable no son las películas, ¿verdad?, no son las historietas, sino es la palabra de Dios. De hecho, antes de abarcar esto, en Hebreos capítulo número 11, si ustedes pueden ir ahí, se menciona algo referente a los héroes de la fe. Alguien quiso titular este capítulo como precisamente héroes de la fe o lo que es la fe, dependiendo de la versión que usted tenga. En ese capítulo número 11 se narra, ¿verdad?, en realidad, vamos a decirlo así, es un resumen de la historia del pueblo de Israel. Está contenida porque precisamente a quienes fue destinado este libro o esta escritura fue a los hebreos, por eso se llama así la epístola a los hebreos. Y se menciona muchísimo acerca de la historia de Israel, acerca de las leyes, acerca del tabernáculo. Pero el capítulo 11 hace una referencia precisamente a personajes que sobresalieron durante la historia de Israel. Y empieza, ¿verdad?, hablando precisamente por Abraham y continúa también por Moisés y lo que ocurre a través de todo ese tiempo. Pero en el versículo número 32, el escritor al final de cuentas es como si hiciera un epílogo. Solamente está mencionando a algunos personajes por su nombre, porque dice: si yo me extiendo en esto, pues no voy a terminar de escribir. Porque dice: ¿y qué más digo? Como refiriéndose, puedo decir todavía más de la historia. Dice: porque el tiempo me faltaría, contando de quién,
de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. En realidad, ¿verdad? Podemos decir que en este listado puede haber algunas personas que sobresalieron que no están contenidas, pero en esta, vamos a decirlo así, resumen. Él mismo dice, bueno, me faltaría tiempo para contar en realidad de todos. Era un conocedor, ¿verdad?, en realidad de la historia de Israel, quien escribió el libro de los Hebreos. Algunos dicen que fue quizás, ¿verdad?, Pablo, que es mi postura también por algunos indicios que se dan con respecto a la escritura, pero el libro de Hebreos, a diferencia de sus demás cartas, no tienen precisamente quién es el remitente. Anteriormente Pablo decía, Pablo, siervo de Jesucristo, ¿verdad?, a los Gálatas, o a los Efesios, o a los Tesalonicenses, o a los Filipenses, o a los Colosenses, pero en el libro de Hebreos no pasa esto. Sin embargo, era alguien que estaba empapado de la historia del pueblo de Israel. Pero se menciona ahí a quién, a Sansón, el cual estaremos hablando. Ahora, ahí en el libro de Hebreos, a mí se me hace muy interesante que en esta carta se den argumentos bastante fuertes en relación al trato que Dios tuvo con Israel, como para enfatizarles que ustedes todavía, ¿verdad?, son el pueblo elegido de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad?, Dios nos introdujo a través de la fe también a pertenecerle a Él como un pueblo escogido, como nación santa, ¿verdad?, pueblo elegido por Dios, para llevar a cabo precisamente la predicación, ¿verdad?, las buenas nuevas. Así que, hermanos, ahí, sin lugar a dudas, se está hablando de Sansón, y Sansón no se mencionaría como alguien que no tuviera fe, porque si hemos examinado bien el libro de los jueces, vamos entendiendo que Dios utilizó a algunos pueblos paganos que el pueblo de Israel había conquistado, y que esos pueblos paganos tenían algunos dioses, y el pueblo de Israel se había, ¿verdad?, inclinado a adorar a esos dioses falsos, corrompiendo su fe, olvidándose de Jehová, y entonces Jehová les castigaba a través precisamente de esos mismos pueblos con los que habían pactado, con los que se habían contaminado. Y así fueron llevados de una etapa a otra durante 300 años en el periodo de los jueces. Primero los babilonios, los asirios, ¿verdad?, continúan precisamente con los cananitas, con los amonitas, pero el enemigo más acérrimo van a ser los filisteos. Los filisteos. Y Dios utilizó a algunos hombres como Gedeón, como Jefté, ya lo vimos, como Barak, y ellos reunieron gente, reunieron un pequeño ejército. Alguno de ellos solamente contó con 300 hombres, pero en realidad no iban solos. A diferencia de los demás jueces, Sansón es el único juez que se va a enfrentar solo a sus enemigos. No se ve en ninguna parte del texto bíblico que él fuese un líder que llamara a alguien de la tribu, por ejemplo, de Dan, porque de ahí pertenecía a él, o de la tribu de Efraín. De hecho, ¿verdad?, apenas acabamos de ver la historia de Jefté, y Efraín, ¿verdad?, es derrotado por los de Jefté porque se subleva contra él. Y siendo precisamente vamos a decirlo así, de las mismas tribus de Israel, tuvieron problemas internos. Hemos dicho que esto era como un golpe de estado. Así que empezaremos este tema. Nos llevaremos quizás 2 o 3 predicaciones. El tema número 10, el primero sería el nacimiento del último juez. El nacimiento del último juez, basado en Jueces capítulo número 13. Jueces número 13. Dice la palabra de Dios, y esto es una constante, que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, un decaimiento. Mencioné que en las etapas en las cuales el pueblo de Israel se arrepentía y pedía a Dios que le librara de sus enemigos, ellos como que iban, vamos a decirlo así, en una posición de ir a la cima espiritual, pero volvían a caer. Pero esa cima no se mantenía como si fuese, vamos a decirlo, como un estándar. Más bien parece un electrocardiograma de mi parte, ¿no? En la cual tienes cúspides y tienes bajadas muy fuertes. Y eso era lo que sucedía, pero cada vez que iba avanzando en las etapas en la historia del pueblo de Israel, cada vez la bajada era más profunda. Es decir,
se contaminaban con muchos más ídolos. Ya adoraban a los ídolos de Astaret, de Baal, de los babilonios, de los filisteos, y ya tenían una buena cantidad de dioses a los cuales, dependiendo la tribu, dependiendo la cercanía y los pactos que hacían con los demás, se inclinaban. Se inclinaban. Así que ellos hacían lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová, en respuesta, dice que los entregó en manos de los filisteos por 40 años. Es decir, retiró su protección. Retiró Jehová, ¿verdad? Ese manto, vamos, de protección que tenía sobre el pueblo de Israel, y permitió que se viesen débiles delante precisamente de los filisteos por 40 años. Por 40 años, es una guerra bastante larga, ¿cierto o no? Ahora es así. Y había un hombre de Sora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Dios permite que los filisteos se levanten contra Israel. Es la nación más opresora de la última etapa de los jueces, la que más va a oprimir al pueblo de Israel. Los filisteos se convertirían en el principal enemigo de Israel, y esto ya era notorio desde el tiempo de Jefté. Jueces 17 dice así: y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en mano de ¿quién? De los filisteos, y en mano de los hijos de Amón. Así que cuando va a nacer Sansón, ya están oprimidos por los filisteos. Ya se sentía esa opresión. A partir de este momento, el pueblo israelita, el tiempo que descansó debió de haber sido muy limitado. Observen por qué. Ya que no se menciona que la tierra hubiera reposado. Con Gedeón sí sucedió, y la tierra reposó tanto tiempo. Pero con Jefté no sucedió. Ya no se menciona que reposó. En realidad podemos decir o deducir que por su propia inclinación a la rebeldía y a la desobediencia, Dios ya no fue tan complaciente con el pueblo de Israel. Esto es un indicador. ¿Un indicador de qué? De que Dios en su paciencia va a permitir que sufran los estragos de su propio pecado. Dios es paciente, ¿cierto o no? Pero cuando decimos que Dios se le acaba la paciencia, no quiere decir en realidad que Él no pueda extenderla, sino quiere decir que Dios ha determinado que ese es el momento específico para que las personas sufran las consecuencias de sus errores, para a su vez llevarlos a ¿qué? A un arrepentimiento y posteriormente a una restauración. Nosotros hemos hablado y hemos dicho que cuando una persona, ¿verdad?, está en un patrón pecaminoso constante, Dios va a permitir que sufra las consecuencias de ese patrón. Y entonces la gente va a sufrir precisamente las consecuencias de su pecado. Desafortunadamente, a veces en nuestra mente, y es nuestra inclinación, podemos decirlo humana, que yo más bien podría decir de la carne, el hecho de culpar a Dios por lo que nos ocurre cuando los verdaderos culpables somos nosotros. Cuando hemos tomado decisiones equivocadas en el pasado y que además las repetimos. A veces la gente piensa que porque en la primera no hubo una respuesta o una disciplina o no me cacharon, ¿no? Pensando quizás a lo mejor en alguien que es un ladrón y diga lo pude hacer y nadie se dio cuenta, pero en realidad sí hubo alguien que se dio cuenta. Aparte de Dios, alguien tuvo un desfalco, ¿cierto o no? No supo quién lo desfalcó, pero al final ahí hay un testimonio de algo que ocurrió que es deshonesto. Pero ese ladrón, ¿verdad?, simplemente dice, pues yo voy a hacer lo mismo, llega quizás a lo mejor a tomar una decisión de decir esto fue fácil, sencillo, lo vuelve a hacer. Llega el momento en el que entonces se evidencia su pecado, su deshonestidad, y entonces es enviado delante de las leyes y quizás, ¿verdad?, llevado a los tribunales.
y está permaneciendo ahí en la cárcel, y él en la cárcel está lamentando y diciéndose, Señor, ¿por qué permites que me pase esto? Bueno, lo permite porque está sufriendo las consecuencias de su pecado. Y a veces debemos nosotros de reflexionar. Si hay algún pecado en nuestra vida en la cual se convirtió en un patrón y que hemos pensado en realidad que la hemos librado, al final todo pensamiento será llevado delante de Dios. Aún los secretos más ocultos de nuestro corazón, dice la palabra de Dios en Romanos. Así que, hermanos, Dios ya no fue autocomplaciente. Permitió que los filisteos fueran una constante amenaza para con el pueblo. Y oigan esto, esta amenaza de los filisteos duró hasta el reinado de David. ¿Con quién peleó David? Con los filisteos. ¿Y quién era su paladín de los filisteos? El más renombrado. Goliat, un enemigo a la altura de Sansón, ¿no? Hubiéramos podido decir, pues eran dos paladines, ¿verdad? Fuertes. Sin duda, yo creo que a lo mejor Sansón hubiera ahí ganado, porque tenía espíritu de Jehová, pero Dios no permite que se confronten de esa forma. Utiliza a David, su siervo, en ese momento. Pero los filisteos fue una constante amenaza. Es decir, tuvo que pasar todo el periodo de los jueces, muere Sansón. Sansón acaba derrotando a una porción, ¿verdad?, de los filisteos, vuelven a retomar fuerza, continúan a través del periodo de Samuel, después de Saúl y posteriormente con David. Y David termina, por la gracia de Dios, con la opresión de los filisteos en su momento. Entonces se dan cuenta que en realidad pudo haber sido lo que podríamos decir nosotros 3 generaciones de gobernantes para que entonces sucediese la finalización de esa opresión. Así que, hermanos, estos hombres, los filisteos, se ubicaban como nación a la orilla de toda la costa del mar Mediterráneo palestino, es decir, en la línea costera, en el camino del mar, como se le conocía en ese entonces. Y sus pretensiones eran extenderse al interior, en donde Israel ya tenía su asentamiento y su territorio conquistado. La ambición humana, la ambición de las naciones, y hasta ahora lo vivimos, es poseer más riqueza a través de los territorios conquistados. Y eso es lo que mueve las guerras. Eso es lo que precisamente, vamos a decirlo así, es el punto clave en donde podemos nosotros entender cómo la ambición puede llegar a tanto que simplemente, ¿verdad?, no hay un contentamiento con lo que Dios les ha permitido tener hasta ese momento. La historia de Sansón toma un sentido especial, a diferencia de los demás jueces, por esto. Número 1, Dios intervino de una forma especial en su nacimiento. Esto es diferente a todos los demás jueces. Jueces 13:2. Jueces 13:2. Y había un hombre de Sora, que es el que acabo de leer, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era ¿qué? Estéril, y nunca había tenido hijos. A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Hasta ahí había leído. Continuó con el 4. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo. No es nazareno, es nazareo. Nazareo es un voto, y nazareno se refiere a alguien que nació en Nazaret. Será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de manos de los filisteos. La tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel, habitaba en la parte del territorio conocido como la tierra de Sora. De ahí está haciendo mención precisamente de que es el padre de Sansón, de Sora. Ahora, a diferencia, ¿verdad?, por ejemplo, de Gedeón, que él se situaba al norte, en el caso de Manoa, el padre, ¿verdad?, de Sansón, se ubicaban al oriente de Jerusalén, colindando con el territorio filisteo. Entonces podemos ver
que durante la época de los jueces, el ataque era tanto del oeste, del este, en el caso de Jordán, ¿verdad? Cuando ya hablamos acerca de Jefté, del norte, en el caso de Gedeón, y cuando vimos que venían también los ejércitos del desierto, o los hombres de la tierra del desierto venían del sur. Entonces podemos decir que todos los frentes, ¿verdad?, siempre fueron un reto para ellos como defensores de la tierra conquistada. Ahora, la tierra de Sora se ubica a 21 kilómetros al oeste de Jerusalén, muy cerca de la capital. Esto tiene especial relevancia ya que se podía decir que era la línea limítrofe entre la tierra de Judá y la tierra de los filisteos. Pero la elección de Sansón por Dios es especial. Nosotros podemos empezar a entender algo con respecto precisamente a la doctrina de la elección. Dios en su soberanía puede y ha elegido a algunas personas para llevar a cabo sus planes, independientemente, ¿verdad?, de los mismos planes que las personas tienen humanamente. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Moisés, y los vemos por medio de sus llamados. Y Dios en este momento, ¿verdad?, está eligiendo precisamente a Sansón aún antes de que fuese concebido. Así que la elección de Sansón por Dios es evidente, y es un derecho que solo le pertenece a Dios. Solamente Dios puede obrar de esta forma, y es característico de su divinidad, porque la soberanía de Dios la tiene sobre todo y sobre todos. Dios en su soberanía lo hará. Lo hizo con Job, ¿cierto o no? En su soberanía Dios permitió que Job fuese probado. Esta forma de revelar sus planes solo tiene en paralelo con lo acontecido con los padres de Juan el Bautista, porque también Elizabeth era estéril. Un ángel, ¿verdad?, en este caso Gabriel, le lleva el mensaje, ¿verdad?, a Elizabeth de que nacería Juan el Bautista. Ahora, ellos no fueron nacidos por obra del Espíritu Santo, Simplemente Dios permitió que la unión entre esposos se concibiese siendo ellas incapaces de concebir. También sucedió con Isaac, y lo mismo con Samuel. ¿Qué fue lo que hizo Ana, verdad, al estar orando? Le pidió a Dios un hijo. ¿Y qué prometió? Que lo consagraría a Jehová por el resto de sus vidas. Ahora, sin embargo, Sansón acabaría, y ustedes conocen la historia, por sucumbir a sus pasiones. Por sucumbir a sus pasiones. Lo veremos en las próximas también predicaciones. Porque en su vida de consagración absoluta a Dios, que así debería de ser, dejó mucho que desear. Rompió varias reglas del voto de Nazareo. La palabra Nazareo como voto significa el que es consagrado. El que es consagrado, esto significa Nazareo. Era un voto que algunos varones determinaban llevarlo a cabo por un tiempo. En el caso de Pablo así lo hizo. Él hizo voto de Nazareo al regresar a Jerusalén. Y la otra consistía en una consagración de por vida. Este es el caso de Sansón. Era una consagración, vamos a decirlo así, perpetua, mientras él vivió humanamente. Este voto estaba caracterizado por señales externas de consagración. La consagración, hermanos, tiene que ver más con el interior. Pero sin embargo, este voto tenía algunos indicadores externos. Estas características, estas señales externas de consagración, eran las siguientes: permanecer con el cabello largo, no pasará navaja sobre su cabeza. Esto consistía en que podemos irnos imaginando la complexión de Sansón. Era de cabello largo. Otra cosa que se menciona era característico y era precisamente parte de este voto, la abstinencia total del vino, la abstinencia total del fruto de la vid fermentado como vino. Y también el evitar tener contacto con cadáveres de animales y de personas. Sansón, en su historia narrada, violentó dichos actos de consagración. Lo vamos a estar estudiando.
y menospreció el voto, que vamos a decirlo así, que más caracterizaba y que además lo violentó de la forma más intensa al revelar a Dalila el origen de su fuerza, que no era propiamente el cabello, sino la presencia del Espíritu de Jehová sobre él. ¿Qué le reveló a Dalila? Si cortares mi cabello. El cabello no le provenía la fuerza. Fue un rechazo completo de Sansón hacia obedecer la consagración a la cual Dios le había llamado. Fue el rechazo. Cambió sus prioridades. Prefería estar bien con Dalila, independientemente de estar bien con Dios. ¿Qué podemos notar que sucedió alrededor de su nacimiento? Inciso A, que fue una revelación divina. Dice el versículo número 6, y la mujer vino y se lo contó a su marido. Estamos en Jueces 13:6. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera, y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. Y me dijo, he aquí tú concebirás y darás un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Observen esto. ¿A quién le pidió que no tomaran vino? A la madre. A la madre. A la madre la hizo copartícipe del voto. ¿Por qué? Porque aquí nacimiento es fecundación. Él iba a ser consagrado desde el momento de su fecundación. Esto contrapone el hecho de que se piense que un cigoto no es un ser humano. Aquí por lo menos ya se ve de forma indirecta, ¿verdad?, que Dios considera a un ser humano desde el momento de su fecundación. Entonces oró Manoa a Jehová y dijo, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste, y aquí estamos hablando de que está orando y en ruego. Esa expresión, Señor mío, implica una emoción, implica una intensidad en la oración. Yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros. Yo creo que va a tener mi hija un varón y nos enseñe, pero yo quiero saber por qué, y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Si tú me lo estás dando de una forma sobrenatural, este niño debe de tener un propósito específico. No nada más llenar un espacio en nuestra familia, sino hay algo específico ahí. Y Dios oyó la voz de Manoa, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo. Era pues común, ¿verdad?, que las mujeres tuviesen este tipo de oficios en el campo, mas su marido Manoa no estaba con ella. Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido, diciéndole, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y se levantó Manoa y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo, ¿eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y él dijo, yo soy. Este término, yo soy, tiene mucho que ver con el nombre de Jehová. Este tipo de revelaciones tenía un propósito especial. No era solamente, hermanos, la contestación a una petición como en el caso de Ana, quien engendró a Samuel. Y Dios sabía con anticipación, porque Dios lo conoce todo, que Ana habría de orar y que le daría a un hijo y que Ana lo consagraría a Dios. Y Samuel se presentaría como profeta y como juez en su momento. Así que, hermanos, en el caso de Elizabeth también, quien engendró a Juan el Bautista, también fue con un propósito. Él se levantaría como quien precisamente iría al frente del camino de Jesús. El que aderezara camino, ¿verdad? El que, vamos a apisonar a la brecha como el profeta que iría, ¿verdad?, como antecesor a Jesús. Atrás de cada petición, hermanos, atrás de cada petición, Dios obra propósitos que muchas veces son ocultos a nuestros ojos.
cuando oramos nosotros, Dios obrará si en su voluntad está llevar a cabo planes precisos. ¿Usted cree que a Dios se le escapó cuando Judas había de nacer? ¿Por qué lo permitió? Porque en su momento sabía que Judas, en su voluntad personal, estaría inclinado a traicionar al Salvador. Lo mismo con Herodes, ¿verdad? Lo mismo que con Poncio Pilato, lo mismo con cualquier persona que está alrededor de los planes absolutos de Dios. Así que, hermanos, Dios obra propósitos muchas veces que son ocultos a nuestros ojos. Sus intenciones muchas veces no son reveladas, pero tienen efectos trascendentes en la historia de Israel. Todos estos hombres, que se puede decir que se habla, por ejemplo, en Hebreos 11, tuvieron un impacto especial. Tanto en el caso de Sansón, es nombrado como héroe de la fe. Ya lo vimos ahí en Hebreos 11:32. Este tipo de votos no tienen en realidad relevancia en nuestro tiempo, Nosotros no tenemos votos de nazareo, aunque algunos tengan el cabello largo, pero no son nazareos. No tenemos en nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque ya todos somos adquiridos por Dios con un propósito. Dice en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted puede decir, bueno, a mí todavía no me lo revela, pues ya está aquí bajo su conocimiento, que usted fue adquirido por Dios con el propósito precisamente de sacarnos de las tinieblas y llevarnos a su luz admirable, para dar las buenas nuevas. Así que usted, como hijo de Dios, no tiene una vida, ¿verdad? O no está viviendo con un despropósito, al contrario. Punto B. Que el nacimiento de Sansón, con respecto al nacimiento de Sansón, que fue con condiciones de consagración. Hay un propósito y condiciones de consagración. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo, así dice el versículo 3. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda. Vuelvo a repetir, ya que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo desde su nacimiento. Entonces podemos entender que hay un propósito específico para Sansón. Punto 3, José, que fue con un propósito de liberación inicial de sus enemigos. Observe lo que dice precisamente el versículo 5, la última frase. Dice así, y él comenzará. Ok, hay que hacer énfasis con respecto a esto. No está diciendo, y él terminará con tus enemigos. No está diciendo, y él derrotará de una vez por todas a los filisteos. Él está diciendo algo. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. En ocasiones, Dios utiliza a un hombre para comenzar sus planes y utiliza a otros para continuar y terminar esos mismos planes. ¿Se ha dado cuenta de esto? En varias ocasiones. Juan el Bautista, cuando se da a conocer, dice, yo no soy el Cristo, pero viene uno tras mí, del cual yo no soy digno de atar las correas o desatar las correas de su calzado. Y además habla de Jesús, dice que él bautizará con agua y fuego. Y cuando lo ve, ¿verdad? Él dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Empieza el ministerio de Jesús y vamos a decirlo así, los discípulos de Juan, ¿a quién empiezan a seguir? A Jesús. Y Juan el Bautista dice, es necesario que él crezca y yo mengue. Juan el Bautista, ¿verdad?, fue iniciado como precursor para dar la buena nueva de que vendría el Mesías prometido. En realidad Jesús terminó con todo, porque él en la cruz dijo, consumado es. Él terminó con toda la obra redentora. Pablo y los posteriores no fueron ellos quienes terminaron la obra, Jesús terminó la obra en sí mismo.
Ahora los que continuaron, los sucesores, vamos a decirlo así, lo que el propósito es que lleven a cabo precisamente la evangelización. De decir que algo que ya sucedió allá en la cruz tiene repercusiones eternas en la vida de las personas. Así que Dios utiliza un hombre para comenzar sus planes y puede utilizar a otros para terminar estos mismos planes. Actualmente la iglesia debe de estar consciente que tenemos un enemigo de mayores proporciones que los filisteos. Tenemos un enemigo de mayores proporciones que los filisteos. De mayores proporciones que cualquier nación en esta tierra. Porque este enemigo habita en las esferas espirituales y este es Satanás. No son los filisteos. Es Satanás y sus demonios. Es una lucha en la cual debemos estar conscientes. ¿Cómo se manifiesta? En ocasiones, el peor enemigo que tenemos a veces alguna persona ha dicho, ¿verdad? Somos nosotros mismos. Pablo lo diría de otra forma: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque es en donde se libran las batallas y donde el hombre, ¿verdad?, por su propia voluntad va a determinar si puede, ¿verdad?, si puede, más bien, si debe seguir a Dios o abandonar a Dios en el sentido de consagración. Podemos hablar de que hay gente que podemos nosotros constatar y decir quizás es creyente, pero su vida espiritual deja mucho que desear. Y no estoy hablando de un nuevo creyente, estoy hablando de gente que ha conocido a Dios quizás por muchos años, por un tiempo considerable. Pero sin embargo, ¿verdad?, ¿qué es lo que ha sucedido? Ha bajado las manos. ¿Para qué? Para darle prioridad primeramente a su propia complacencia y no a complacer a Dios. De hecho, en Efesios 6, 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La palabra de Dios dista mucho de ser precisamente, a lo mejor, solamente una plática, ¿verdad?, una exposición de superación personal. De agarrar y decir, tú puedes. Dista mucho de ser eso, porque no, ¿verdad?, porque no apela a nuestras propias fuerzas, sino por el contrario, nos hace reconocer nuestras debilidades para poder nosotros, ¿verdad?, sujetarnos a la voluntad de Dios y entonces echar mano de esta fortaleza que solamente proviene del Señor y en el poder de su fuerza. Y dice: vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué es estar firmes? De alguna forma es no dejarse mover, como si fuese, ¿verdad?, a lo mejor un mástil frente a unas olas, como si fuese a lo mejor un rompeviento, ¿verdad?, frente a los vientos impetuosos en los cuales no puede ser movido. Puede ser sacudido quizás, pero no se mueve. ¿Y esto es en base a qué? En base a las convicciones que tenemos de las promesas de Cristo. De las promesas de Cristo. Y de las advertencias que da. Porque hay pasajes que advierten: el que piense estar firme, mire que lo caiga. Eso es una advertencia. ¿Que apela a qué? Que apela a que nosotros, ¿verdad?, no seamos, vamos a decirlo así, no dependamos de nuestras propias fuerzas. Que pensemos que estamos firmes por nosotros mismos. Dice aquí la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. Y cuando se refiere a principados, se refiere a huestes demoníacas, contra potestades, lo mismo, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Quizás usted no ha oído acerca de la doctrina de Satanás y sus demonios, pero Satanás y sus demonios se mueven en esferas jerárquicas, en las cuales tienen influencia sobre los gobernantes de estas naciones, hablando humanos, sobre las mismas naciones y sobre personas en particular.
contra huestes espirituales de maldad, identifica especialmente su naturaleza malvada en las regiones celestiales. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuál es el día malo de un creyente? El día malo en el cual tú te sientas quizás con mayor debilidad porque te estás pasando por una crisis emocional, por una separación, por una decepción, por una traición, por una situación quizás que tú has permitido, ¿verdad?, una actitud permisiva hacia el pecado que no puedes desarraigar. En ese momento, ¿verdad?, tenemos que echar manos de las convicciones y de la Biblia, los cuales nos van a mostrar de qué forma podemos escapar precisamente de esas tentaciones. Y una de ellas es huir. Dice, huir de la fornicación, por ejemplo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra debilidad, en ocasiones somos permisivos. Y debemos nosotros trabajar en depender en el Espíritu Santo. De hecho, después de este pasaje, a partir del versículo 14 en adelante, está hablando acerca de cuál es esa armadura de Dios. Pero dice así, poder resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué te está prometiendo aquí? Que no, las crisis no duran para siempre, van a acabar, tienen un límite en el cual tú vas a pasar la prueba y vas a permanecer firme. ¿Y sabes qué te va a proporcionar eso? Confianza para la próxima. Confianza para la próxima. En este pasaje de Jueces, de capítulo número 13, dice el versículo 17. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Ahora, aquí, hermanos, está una revelación del nombre de Dios. Porque en Isaías, cuando habla acerca del nacimiento de Dios, ¿verdad?, habla acerca de que un niño nos es nacido, un niño nos es dado. Y llamará su nombre, ¿qué? Admirable. Llamará su nombre admirable. Consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Qué más? Príncipe de paz. Ahí Isaías está diciendo, y llamará su nombre admirable. Ese es un nombre de Dios. ¿Por qué preguntas por mi nombre si es un nombre admirable? Y entonces dice, Manoah ofreció un holocausto y entendió que quien estaba delante de él era el ángel de Jehová. ¿A quién identificamos en el Antiguo Testamento como el ángel de Jehová? A Jesucristo mismo, el cual es el verbo de Dios, el que comunica la voluntad de Dios, y así lo quiso él en esa teofanía como el ángel de Jehová. Sin lugar a dudas, alrededor de Sansón, hermanos, Dios permitió que obrara grandes hazañas, pero no para enaltecer a Sansón, para dar gloria a su nombre. En el momento en el cual se le está diciendo aquí a Manoah, yo soy el admirable y yo obro, no importa las condiciones y la voluntad que el hombre vaya a generar, pero al final actuaré bajo mis propios planes. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias porque, Padre bendito, a través de personas imperfectas, con situaciones, Padre Santo, morales que a veces pueden ser muy discutibles, pero al final entendemos algo, Señor. Tú juzgarás a Sansón, sin lugar a dudas, en su momento, Padre, pero es considerado también como un hombre de fe. Conociendo su historia, es una persona que se dejó vencer por su propia concupiscencia. En su momento, Señor, en tu segunda venida, en la parte final, cuando tú llames al pueblo de Israel para juicio, tú juzgarás, Señor, a aquel israelita y entre ellos estará él.
Sin embargo, Padre, los has dejado como ejemplo para nosotros. Para que, Padre Santo, no nos autoconfiemos de la posición a la cual tú nos has llamado para corromper, Señor, nuestra libertad y convertirla en libertinaje. Por el contrario, Señor, creo que uno de los puntos principales es entender que, mi Dios, tú buscas en nosotros una convicción, Señor, de que nuestra voluntad debe ser moldeada a la imagen de tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a lograrlo. Sé que en esta tierra, Señor, no lo lograremos de forma completa, pero sin embargo, Padre Santo, podemos ser luz como tú también lo indicaste. Y ser ejemplo a los demás. La condición bajo la que vivimos, Padre Santo, es moldeada bajo tu Espíritu Santo. Somos, Padre Santo, barro en la mano del alfarero. Tú la puedes, Señor, trastornar esa vasija, como dicen Jeremías, volverla nuevamente barro y volver a, Padre Santo, darnos forma. Danos sensibilidad. Sé que las pruebas pueden ayudarnos. Pues entonces, Padre, danos discernimiento para entender que si hay alguna crisis, una prueba, es porque, Dios, tú quieres moldear caracteres, moldear temperamentos, afinar, Señor, vidas que quizás estén viviendo, Señor, con una perspectiva más correcta, pero, Padre bendito, todavía no es completa. Perdona, Señor, nuestras deficiencias y ayúdanos. Y en el nombre de Cristo, Señor, síguenos iluminando a través de tu palabra. Y tu nombre sea glorificado en este día y por siempre. Amén. Gracias, hermanos.